ahora y en la ahora y hora en de la hora nuestra de ahora y en la muerte. hora nuestra de muerte. nuestra muerte. Amén. 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 Pedimos al Espíritu Santo en esta noche que venga sobre todos nosotros, que nos inunde de su fuerza, que venga con su poder y nos transforme, nos cambie, nos unge y nos anime a cada uno de nosotros. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Corazones. Ven, Espíritu Santo, inúndanos de tu fuerza. Ven, Espíritu Santo, y manifiéstate con tu poder. Queremos en esta noche también abrir nuestros corazones, porque tienes siempre palabras nuevas, especialmente en este día en que celebramos el acontecimiento más grande, la resurrección de Jesucristo. Gracias por este momento, por ese instante, porque nos permites estar contigo. Te suplicamos, Señor, que nos cubras a todos nosotros y que bendigas muy especialmente a Francisco, desde España, donde se encuentra, Señor, para que tú, Señor, lo cubras, Señor, para que tú le sigas dando sabiduría, conocimiento y revelación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, Ahora y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Y Espíritu el Santo. Amén. Espíritu Santo. Amén. Francisco, muchas gracias. Sabemos que de la misión que el Señor te ha puesto y por eso hoy te hemos invitado por acá para que también nos traigas algo nuevo. Estamos sedientos del Señor, estamos sedientos de Él para ir creciendo cada día más en su palabra. Así es que desde España te escuchamos tan cerca pero tan lejos, Francisco. Muy bien. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, hermano, sí le Bien. escuchamos. Yo sí le escucho. Dios te salve, María, llena eres de Llena eres de gracia, el gracia. Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre de María, Dios, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros los nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la ahora hora de nuestra de nuestra muerte. muerte. Amén. Bien, hermanos. Bueno, buenas noches allá en Costa Rica y buenos días aquí en España, a las 13:40 de la mañana, pero estamos con todo el ánimo, con toda la fuerza, gracias a Dios. Pedirles que puedan silenciar ahí sus micrófonos eh, para poder, pues, compartir, ¿no? Y puedan escuchar todos los demás con claridad. Ahora que está San Agustín de moda con el Papa León XIV, ahí donde usted está, no hace falta que abra el micrófono. Haga conmigo esta oración al Espíritu Santo. Diga conmigo con todo su corazón: Espíritu Santo, inspírame para que todos mis pensamientos sean santos. Espíritu Santo, muéveme para que todas mis acciones sean santas. Espíritu Santo, atráeme para que ame lo que es santo. Espíritu Santo, fortaléceme para que luche por lo que es santo. Espíritu Santo, guárdame para que no pierda lo que es santo. Amén. Y bueno, felices Pascuas de Resurrección para todos. Gracias por la invitación a Roger, a quien conozco desde hace bastantes años. Y me han pedido hablar de un tema muy interesante. Quizás ustedes vieron en la imagen con la cual se difundía este espacio el tema de la escatología, ¿no? De la escatología es el tema que nos convoca en esta noche. Hablar de esto que es una maravilla y que tiene que ver con todos. La escatología es la rama de la teología que estudia
las cosas últimas o el destino final del ser humano y de la creación. Es una palabra que viene del griego eschatos. Se pronuncia así, pero se escribe S-E-S-C-H-A-T-O-S. Si tuviéramos que pronunciarlo en el lenguaje nuestro, ¿verdad? A como está escrito, ahí en medio con la C y la H, la gente a veces dice eschatos, pero no, en griego es eschatos, que significa lo último, lo, lo, lo final. Y esto pues junto a logos, escatología, ¿no? Escatos, escatología, lo último, lo final. Eh, es un tema que nos habla de lo que la iglesia llama los novísimos, que se refiere a lo nuevo, lo novedoso, al Señor, que recuerden es aquel que dice Apocalipsis 21:5, que desde su trono dice, yo hago nuevas todas las cosas. La escatología nos va a hablar de algo que también la iglesia llama las postrimerías. Las postrimerías, no sé si han escuchado esa palabra, significa lo posterior a la muerte, lo posterior a la historia. Y estamos en el contexto de la resurrección. Y me parece que es un tema que dentro de este contexto de la resurrección, pues es maravilloso y muy interesante. Si ustedes fueron a misa eh, este domingo, vieron que una de las lecturas de la Santa Eucaristía fue la carta de San Pablo a los Así no se Colosenses. oye. Fue la carta de San Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 1 y 2, cuando San Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, aspiren a las cosas del cielo y no a las de la tierra. ¿Se dieron cuenta de esa lectura? Y San Pablo nos está diciendo lo que es vivir como alguien que ha conocido, experimentado la resurrección en Jesús desde acá, en este mundo, que no es otra cosa que la conversión, que el encuentro con Él, que cambia la vida. Por eso San Pablo dirá en 2 Corintios 5:17, todo el que está en Cristo es nueva creación. Las cosas viejas han quedado atrás y todas son hechas nuevas. Es decir, la vida eterna comienza aquí comienza. Entonces, estamos llamados a vivir la resurrección. Y vivir desde ya la resurrección aquí y ahora implica esto que dice Pablo en Colosenses 3:1. Aspiren a las cosas del cielo, a la vida eterna. Recordemos cuando Jesús dice en el capítulo 11 de San Juan, en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá jamás. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y si vive, no verá la muerte jamás. Y eso está ligado a lo que es la escatología. Nosotros somos seres escatológicos. Oiga bien, esto no es solo un tema de conocimiento que es importante, es que tú y yo somos seres escatológicos, es decir, nuestro destino es el cielo. Hemos sido hechos para la vida eterna.
y hay que aspirar a las cosas del cielo, buscar la vida eterna. Ese es el fin máximo de nuestra fe. Dirá San Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, que la meta de nuestra fe es la salvación del alma, la salvación de nuestras almas, llegar al cielo. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar al cielo? Me imagino que todos, ¿no? Hay que llegar. La meta de nuestra fe, 1 Pedro 1:9, es la salvación del alma. Eso es lo decisivo. Eso es lo más importante. Tanto que San Agustín decía, si al final de tu vida Dios no te puede felicitar como brillante vencedor, que al menos te puede aplaudir por valiente luchador. Como diciendo Agustín, San Agustín, hay que llegar, sea como sea, pero hay que llegar al cielo. Amén. Ese es el combate de la vida. Ese es el combate decisivo. Yo les recomiendo mucho la lectura de un libro que fue incluso un libro preferido de muchos santos. Se llama El combate espiritual, de Lorenzo Scupoli. Léanlo, hagan lo suyo. El combate decisivo es este. Nos jugamos la vida eterna, la salvación, que por supuesto lo hemos vivido y recordado en esta Semana Santa, en este triduo pascual. Nos recuerda que la salvación es un don, es un regalo. Dice Pablo en Efesios 2:8, Efesios capítulo 2, versículos 8, que la salvación que hemos recibido es un don, es una gracia. Eso es un principio que no podemos pasar por alto y que es incluso la premisa fundamental del cristianismo. El cardenal Raniero Cantalamessa, el 8 de junio del 2019, diría que el cristianismo dice a la humanidad, lo primero que dice a la humanidad es lo que Dios ha hecho por salvarnos. Y no tanto, en primer lugar, lo que el hombre debe hacer para salvarse. Es decir, la salvación es sobre todo gracia. Él nos amó primero, como dice Primera de Juan 4:19. Él nos salvó. Ahora, por supuesto, a la gracia hay que corresponder, hay que dar una respuesta determinante, decisiva. Me gusta decir, a la gracia hay que corresponder con nuestras ganas, porque como dice San Agustín, el Dios que te creó sin tu permiso no te salva sin tu permiso. Es decir, por algo dirá San Pablo también en Filipenses 2:12, trabajen con temor y temblor por su salvación. Es decir, Pablo nos vuelve a recordar esta premisa. Nuestra salvación, la vida eterna es lo más decisivo, es lo más importante, es lo que está en juego en esta vida. Amén. Y por eso Pablo no está atento. Y recordarán aquel pasaje en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25 al 27, cuando Pablo recuerda esta carrera o compara este camino de la fe como la carrera de los atletas. Si el atleta, dice Pablo, se priva, se prepara por una corona corruptible, nosotros en cambio por una incorruptible. Y dirá, yo golpeo mi cuerpo, lo esclavizo, es decir, lucho conmigo mismo.
asumo este seguimiento de Jesús, tomando la cruz, negándome a mí mismo cada día con una determinación, como diría Santa Teresa de Ávila, con una determinada determinación, pero termina diciendo ahí el apóstol Pablo, cito propiamente sus palabras, en el versículo 27 termina diciendo, no sea que habiendo anunciado a los demás la salvación, termine al final yo descalificado. En resumen, condenado, es decir, nuestra atención tiene que estar eh, en que debemos caminar y hacer todo por la salvación de nuestras almas, corresponder a la gracia, que primero es gracia, día a día. Esto es lo más decisivo. Les cito otros dos textos que nos hablan de esto. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, dirá San Pablo, combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna que ha sido llamado a alcanzar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vienen a mi mente unas palabras de Jesús. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13, versículo 23 y 24. Jesús, en el contexto, ha hablado un poco antes de estas palabras, de lo difícil que es que un rico entre al reino de los cielos. No porque la riqueza sea mala, sino porque si pone su corazón totalmente en los bienes de este mundo. Y le preguntan a Jesús los discípulos, ahí en el versículo 23 del capítulo 13 de San Lucas, le preguntan, Señor, entonces, ¿cuántos se salvarán? Entonces, ¿quiénes se salvarán? Y la respuesta de Jesús es interesante. Dice, luchen por entrar por la puerta angosta. Porque muchos querrán entrar, pero no podrán entrar. Y rescato sobre todo la palabra de Jesús que dice, luchen, luchen, luchen. No dijo ni pocos ni muchos, sino luchen, luchen. La vida cristiana es un combate permanente que asumimos, repito, sobre todo dejándonos transformar y renovar por la gracia, con la fuerza del Espíritu Santo, en primer lugar, como decía San Agustín, Señor, dame tu gracia y pídeme lo que quieras. Pero si no me das tu gracia, no me pidas nada. Es decir, con nuestras propias fuerzas nada podemos. Solo con la gracia de Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, a la que hay que corresponder. Ahora, la escatología nos invita a poner nuestra mirada en la vida eterna. Y desde ahí, como decía San Ignacio Loyola, este gran maestro de la vida espiritual, del discernimiento, desde ahí vivir la vida en clave de vida eterna, en clave del cielo. Ustedes saben que San Ignacio Loyola, no sé si algunos de ustedes han hecho los ejercicios espirituales, San Ignacio Loyola habla al principio, sus ejercicios espirituales, de algo que se llama principio y fundamento. Y el principio y fundamento, desde donde parten los ejercicios espirituales de San Ignacio Loyola, pero que se refiere como el principio y fundamento de la vida, de nuestra vida, desde donde debemos construir la vida, desde donde debemos vivir, hacer todas las cosas, consiste en lo siguiente. Este es el principio y fundamento que enseñaba San Ignacio Loyola y que se sigue enseñando. Oiga bien, el ser humano
es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Y de este modo salvar su alma. Todo lo demás, todas las demás cosas que hay sobre la faz de la tierra han sido creadas para el hombre, para que le ayuden a conseguir el fin último para el que ha sido creado. Es decir, San Ignacio Loyola dice, hemos sido creados para alabar, para hacer reverencia, para adorar y servir a Dios. Y de este modo salvar mi alma. Entonces el principio de discernimiento de San Ignacio de Loyola es en la vida esta decisión, esto me ayuda a alabar, a adorar, a amar, a servir más a Dios o no. Y desde ahí construir la vida. Ese es el principio y fundamento. Porque hemos sido hechos para la eternidad. Óigalo bien, hermano y hermana. Tú has sido hecho para la eternidad, para el cielo, para la comunión con Dios eterna. Esto es maravilloso. Tú y yo somos, dice Pablo en Efesios 2:19, conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Y la escatología nos va a enfocar en esto. La escatología nos ayuda a tener claro lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 14. Hebreos 13:14, cuando dice la palabra de Dios que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que andamos buscando la del futuro. Hebreos 13:14, estoy leyendo desde mi Biblia, versión Jerusalén. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que andamos buscando la del futuro, el cielo. La búsqueda. Caminamos hacia el cielo. Amén. Caminamos hacia el cielo. Esa es nuestra ciudad, nuestra casa definitiva. Entonces la escatología, fíjense, este es como el preámbulo, ¿no? La escatología, ¿para qué nos sirve? Porque es un tema tan amplio que yo les voy a dejar la recomendación de una vez. Busquen, que me parece que es lo mejor que pueden leer al respecto. Además del catecismo de la Iglesia Católica, del que les hablaba Roger, ya les daré unos numerales. Busquen las catequesis de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II estuvo hablando semanas sobre el credo, meses. Y hay ya catequesis, pueden conseguir el libro, buscar el libro en la librería San Pablo, en alguna librería católica, las catequesis de San Juan Pablo II, el tomo que se llama Creo en la vida eterna. Juan Pablo II abarcará todos estos temas. Bellísimo, hermoso, les va a ayudar mucho. Entonces, la escatología, ¿para qué sirve? ¿Para qué nos sirve? Hagámonos esa pregunta. Porque la formación, la idea es que traiga no solo un contenido y conceptos a nuestra mente, sino transformación. A mí me gusta utilizar esta frase, que se usa mucho en la Renovación Carismática de México. Formar para transformar. Formar para transformar. Ahí es donde viene la pregunta, ¿para qué me sirve la escatología? Bueno, la escatología, cuando nos metemos en este tema, nos tiene que inspirar buscar la santidad, buscar la conversión, buscar vivir como resucitados, siendo testigos en el mundo de lo trascendental, de que realmente hay una eternidad que nos espera.
porque, miren, eh, en Costa Rica, pero ya es un fenómeno mundial, pero hay sociedades muy, muy eh, secularizadas. Hay sociedades donde el ateísmo práctico ha crecido. Al menos donde me encuentro en España es impresionante. Un país desde donde surgió tanta evangelización hacia el mundo. Hoy es un país donde el ateísmo y el secularismo ha crecido impresionantemente y donde la evangelización es todo un reto para la iglesia española. ¿Y qué es la sociedad secularizada? Pues lo que importa es lo inmediato, lo que está aquí en este mundo. No hay nada más. No hay nada más. Y Pablo dice en 1 Corintios 7:31, los que se alegran en las cosas de este mundo, alégrense como si no se alegraran, porque la apariencia de este mundo pasa. La escatología nos ayuda a pensar en nuestro fin verdadero, que es Dios, que es el cielo. Bueno, ahí es donde queremos llegar, ¿sí o no? Y los santos solían decir que incluso la imitación de Cristo, este clásico de la vida espiritual, dentro de la imitación de Cristo se leerá, Tomás de Kempis nos dice, piensa en tus postrimerías, es decir, piensa en tu fin y no pecarás y vencerás el pecado. Como diciéndonos Tomás de Kempis, piensa en tu fin. En este mundo la muerte llegará tarde o temprano, no sabes ni el día ni la hora en que vas a morir. Y hay algo más allá de la muerte. ¿Quieres el cielo? Piensa en tu fin, dice Tomás de Kempis, y no pecarás. Y eso está en la Sagrada Escritura. Hay dos versículos en el libro del Eclesiástico, capítulo 7, versículo 36, dice, Eclesiástico en algunas Biblias, Sirácides, capítulo 7, versículo 36. En todas tus acciones ten presente tu fin, y jamás cometerás pecado. O en Eclesiástico, capítulo 28, versículo 6 dice, acuérdate de las postrimerías y deja ya de odiar. Recuerda la corrupción y la muerte y sé fiel a los mandamientos. Yo hoy visitaba ayer aquí en España, ayer domingo, ya aquí el lunes, eh, visitaba un monasterio de la Cartuja. Son unos monjes que hacen un voto eh, radical de silencio, de silencio. Por aquí está otro monasterio de los monjes cistercienses, donde me encuentro en Burgos, que también es muy similar, hacen voto de silencio, pero la Cartuja es todavía más radical, fundadas por San Bruno. Y leía que los monjes en la antigüedad pues, hacen un voto de silencio y hay ciertos espacios donde pueden conversar algo mínimo, un saludo, pero estos monjes, en lugar de decirse buenos días, buenas noches, ¿saben cómo se saludaban? Se encontraba un monje con otro monje de la Cartuja y le decía, recuerda que vas a morir. Qué buen saludo, ¿no? Despida hoy a su esposo así o a su esposa, a ver qué le dice. Recuerda que vas a morir.
¿Y por qué se decían esto? Pues para no perder de vista cuál era el propósito de estar ahí. La búsqueda de la santidad, la búsqueda del cielo, de las cosas de arriba, como dice Pablo en Colosenses 3:1, y estar preparados para el encuentro con el Señor. Jesús, Cristo, nos invita a mirar hacia la vida eterna. Hemos celebrado la resurrección y Jesús en su pasión, muerte y resurrección nos ha abierto el cielo, ha recuperado lo que se había perdido. En Lucas 19:10 encontrarán estas palabras de Jesús. Le menciono muchos textos y pues esto es formación, ¿no? En Lucas 19:10 encontrarán estas palabras de Jesús. Después de la conversión de Zaqueo, estando en casa de Zaqueo, Jesús se alegra y dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Fíjense, la Biblia hay que leerla despacio. Jesús dice, lo que se había perdido. Parece referirse no solo a la persona, al pecador, sino también a lo que habíamos perdido con el pecado en el principio, en el Génesis. ¿Me doy a entender? Jesús vino a salvar, no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores, dice Lucas 5:31, y a recuperar lo que habíamos perdido con el pecado original. Y esto es algo maravilloso, oigan bien. Gracias a la pasión, muerte y resurrección de Jesús, tú y yo tenemos acceso al Padre. Somos sus hijos al recibir el Espíritu Santo y el bautismo. Y Dios Padre te ama a ti, Marixa, Yorleni, César, Edgar, Vanessa, te ama a ti como ama a su Hijo único Jesucristo. No sé si se da cuenta lo que estoy diciendo. No es una locura, ni tampoco una herejía, sino lea Juan 17:23. Cuando Jesús dijo en su oración sacerdotal, Padre, tú los amas a ellos como me has amado a mí. Dios mío, eso es impresionante. Jesús nos está poniendo en su nivel. Él es Dios, por supuesto, con el Padre y el Espíritu Santo. Pero no olvidemos verdadero Dios y verdadero hombre. Y sí, Jesús nos está dando también la dignidad de hijos de Dios. Y esa palabra a mí me impactó en estos días al leerla. Padre, porque tú los amas a ellos como me has amado a mí. Juan 17:23. Pero aquí quiero llevarles a algo. En la resurrección y glorificación de Jesús, Jesús nos ha recuperado los dones preternaturales. ¿Han escuchado ustedes esa palabra? Dones preternaturales. Los dones preternaturales son los que tenía el hombre y la mujer antes de que hubiera pecado original, que se perdieron con el pecado original. Jesús los recuperó con su muerte en la cruz y resurrección, asumiendo nuestra naturaleza humana en todo menos en el pecado, nos recuperó los dones preternaturales, aunque los tendremos de manera más plena y total en la gloria y al final de los tiempos. Esto tiene que ver con la escatología. Si usted está notando, los dones preternaturales son la inmortalidad. Antes del pecado original no había muerte. La muerte incluso física viene como consecuencia del pecado original, además de la muerte espiritual de todo lo que es el ser humano. El otro
don preternatural se llama impasibilidad. Impasibilidad, que significa no había dolor, no había sufrimiento, no había enfermedad. ¿Por qué creen que Jesús dice, o Apocalipsis en el capítulo 21 dirá, ya en el cielo no habrá más llanto, tristeza, dolor? Otro don preternatural era la ciencia infusa, es decir, un conocimiento amplio y directo de Dios y de todas las cosas creadas y de Dios, infuso, ¿no? Es decir, un conocimiento que no venía por leer un libro, por recibir un curso, sino que ya Dios infundía en el alma del hombre y de la mujer. Y había un equilibrio perfecto en el hombre, entre su alma, su espíritu, su cuerpo. No había lo que llamaríamos hoy la concupiscencia. Tú y yo en el bautismo hemos sido liberados del pecado original, pero la concupiscencia permanece. Esa lucha entre la carne y el espíritu. Y Jesús nos recuperó estos dones preternaturales que tendremos definitivamente el día de la resurrección de los muertos, de la restauración de todo lo creado, pero ya como a manera de primicia, nosotros aquí, les decía, el cielo va comenzando aquí, vamos experimentando de alguna forma aquí, no perfectamente, sigue la enfermedad, vamos a morir. Sí, déjenme decirle que usted se va a morir, que yo me voy a morir. Entonces, se dan cuenta cómo esto tiene que ver con la escatología, con la escatología. La fe tiene un lenguaje escatológico. Ahora, voy a ir un poco más rápido, ¿no? Por el tiempo. La escatología, que ya les repito, el término tiene que ver con lo último, con las postrimerías, es decir, lo posterior a la muerte, cielo, infierno, purgatorio, con el juicio personal, con lo posterior, en la historia, juicio universal, resurrección de los muertos, cielo y tierra nueva, y en el centro de la historia, Jesucristo. La escatología es totalmente cristocéntrica. Jesús es el centro de la historia. Él es el primogénito de toda la creación. Él es el primero en todo, la cabeza suprema de la iglesia, en quien han sido y serán reconciliadas totalmente todas las cosas, las del cielo con las de la tierra y las de la tierra con las del cielo. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 21. Ese texto es importante que lo tengan ahí. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 21. Jesús como centro de la historia. La escatología tiene dos dimensiones. Una dimensión individual y personal y una dimensión comunitaria, colectiva, universal y cósmica. Es decir, que tiene que ver con la creación. Vamos a ver, repito. La escatología tiene dos dimensiones, una dimensión individual, una dimensión personal, que tiene que ver contigo, conmigo, con cada uno, y una dimensión comunitaria, universal y cósmica. Cuando digo cósmica, del cosmos, de la creación. Veamos la primera dimensión, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien aquí? ¿Estoy siendo claro? Veamos la primera dimensión. Discúlpeme, Francisco, no sé si existiera alguna pregunta, alguna cosa así en especial, lo dejamos mejor para el final, ¿verdad? Sí, Ok, sí, mejor al final porque conforme vaya hablando, si alguno tiene alguna duda van a ver que aquí se va a clarificar, si no al final. De perfecto, acuerdo. perfecto. Escatología individual
Aquí entra algo que la iglesia llama los novísimos, ¿no? Los novísimos significa lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo, lo novedoso, pero no lo novedoso como quizás pueda entenderse aquí en un sentido, sino lo nuevo que el Señor hace, el Señor que hace nuevas las cosas, que ha hecho nuevas todas las cosas, con su pasión, muerte y resurrección, con las postrimerías, ¿no? Recuerden postrimería, lo posterior a la muerte, lo posterior en la historia, a la historia. Es decir, este mundo también se va a acabar, entre comillas. El mundo donde el demonio ya ha sido derrotado. Amén. El pecado ya ha sido vencido. Recuerden aquello de 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte, dice San Pablo, es el pecado. Gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. La salvación es una obra ya realizada e iniciada y nos encontramos en este tiempo de salvación, en este tiempo de gracia que dijo Jesús en Lucas 4, 20, 21. Tiempo de gracia. La salvación es algo ya realizado y estamos y abierto y que será totalmente consumado en la segunda venida de Cristo. Ahora, vuelvo, primer dimensión, perdón que repita, pero para que quede claro, de la escatología individual, personal, tiene que ver con cuatro cosas relacionadas entre sí. Uno, la muerte. Dos, el juicio personal. Después del juicio, solo hay dos estados definitivos y uno transitorio, de acuerdo a cómo te vaya. Espero que a todos les vaya bien, nos vaya bien. Cielo, infierno, purgatorio. Entonces repito, en la escatología, en la dimensión individual y personal, entran estos elementos. La muerte. Habremos de morir. Y al morir, dice Hebreos 9:27. Ese versículo es importante. Está establecido que el hombre muera una vez y después venga el juicio personal. El juicio particular. Muerte. Al morir, hay un juicio particular. Hay un juicio personal para cada uno de nosotros al estar cara a cara delante del Señor. Y en el juicio personal, el alma inmediatamente sabrá su destino. El cielo, la gloria eterna, el infierno. O si alguien muere en gracia de Dios, en amistad con Dios, con el perdón de Dios, pero no totalmente santificado, con sus vestiduras blancas totalmente, pues purgatorio, que es un estado transitorio de purificación. Porque, como dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Y en la otra dimensión de la escatología, universal y cósmica, entran estos elementos, 4 elementos, por si quieren anotarlos, ¿no? La proximidad del fin del mundo, o el tiempo de las señales, ¿no? De los últimos tiempos. 2, la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos. 3, el juicio universal. Habrá un juicio universal. 4, la consumación final de todas las cosas. El cielo nuevo y la tierra nueva.
Entonces es como si usted pusiera dos columnas en su hoja, en su cuaderno. En una columna, arriba usted puede escribir escatología, ¿no? En grande, dos columnas. A la izquierda, dimensión personal, individual, muerte, juicio particular, cielo, infierno, purgatorio. A la derecha, en la otra columna, dimensión universal, cósmica, y pusiera bajo esa columna, pues la proximidad del fin del mundo, los últimos tiempos, las señales, la resurrección de la carne, de los muertos, el juicio universal, la consumación final de todas las cosas, el cielo nuevo y la tierra nueva. Hablemos brevemente de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Brevemente, porque esto es un tratado, Dios mío, esto es, si hay quienes se especializan solo en la escatología, ¿no? Pero no es difícil de entender, amén, no es difícil de entender, es parte de nuestra doctrina. Y en realidad no es complicado entenderlo, escuchen bien. Les decía que la escatología tiene que ver con todos. Usted y yo somos seres escatológicos. ¿Mm? ¿Somos seres qué? Dígaselo a usted ahí mismo, escatológicos. ¿Y dónde comienza la escatología en nosotros? ¿Dónde creen ustedes que comienza? Pues en el bautismo. En el bautismo. Este texto que se nos ha leído en estos días, Romanos 6, cuando Pablo habla del bautismo, en el bautismo hemos sido sepultados en Cristo para resucitar con Cristo. En el bautismo, dirá Pablo en Gálatas 3:27, hemos sido revestidos de Cristo. Cristo en nosotros, hemos sido incorporados a la vida divina, a la vida de gracia. Recibimos la liberación del pecado original, es el pórtico de la vida espiritual, amén. Pero obviamente al cielo no van a entrar solo los que tengan su nombre escrito en un acta bautismal, sino los que hayan vivido como bautizados. Ese es el asunto. Por ahí alguien tiene el micrófono abierto para que lo pueda cerrar. Creo que es Leonor de la Rosa. Entonces, usted y yo tenemos el boleto para entrar al cielo. Es el bautismo. Ahora, el bautismo es Cristo en nosotros. Y en la vida, durante el transcurso de toda nuestra vida, de toda tu vida, podemos contar con una promesa. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el final de los tiempos. Llega la muerte. La muerte es lo más cierto y lo más incierto, ¿sabían? Lo más cierto porque nos vamos a morir. Lo más incierto porque no sabemos cuándo. No sabemos cuándo. La muerte. La muerte es consecuencia del pecado. Romanos 5:12. Pero Jesús venció la muerte. Y por eso, si yo estoy en Jesús, si creo en Jesús, si vivo la vida en Jesús, es para decir como Pablo en Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir una ganancia. Entonces, para el cristiano pleno, no tiene que haber miedo a la muerte. La muerte, en el concepto cristiano, es separación del alma y del cuerpo. ¿Qué es la muerte? Separación del alma y del cuerpo. En griego, muerte, separación. Separación del alma y del cuerpo. La muerte no es lo definitivo. La muerte ya no tiene la última palabra. Hay vida y vida eterna. Cuando morimos en este mundo, la iglesia nos enseña es separación del alma y del cuerpo. Y una vez que morimos, repito, viene el juicio personal. Hebreos 9:27. Y en el juicio
particular donde todos pasaremos por ahí, repito, tenemos la opción del cielo. Bueno, no tenemos la opción, es decir, sí, aquí lo definimos en el mundo de acuerdo a nuestras decisiones, acciones, como hayamos vivido, pero tendremos estos destinos. O el cielo para los que mueren en amistad con Dios, para aquel que muere totalmente purificado, habrá gente que entra al cielo directamente. ¿Y qué es el cielo? Ay, hermanos, hay tanto que decir, pero el cielo es la visión beatífica, le llaman algunos, de Dios, la felicidad eterna, la bienaventuranza eterna, la comunión con Dios eternamente. Un versículo que nos hable del cielo, 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9. Lo que ningún otro ojo ha visto, lo que ningún otro oído ha escuchado, lo que a ningún otro corazón ha llegado, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. El purgatorio es un estado transitorio, es un estado ¿qué? Transitorio de purificación para el alma que muere en amistad con Dios, pero no totalmente purificado, santificado. Por eso hay que buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos 12:14. Un versículo sobre el purgatorio, 1 capítulo 3, versículo 10 al 15. Hay que clarificar que Dios quiere nuestra salvación y quiere la salvación de todos los hombres, sobre todas las cosas, y hasta el final Él lucha por salvarnos y anhela nuestra salvación. Dios quiere, dice 1 Timoteo 2:4, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El infierno, Jesús habla del infierno, aunque habla más del cielo, pero habla del infierno. Es una realidad. Pablo habla del infierno. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10. Que es, en palabras concretas y resumidas, el lugar de la eterna desdicha, de la ausencia de Dios en el alma. De aquel que ha rechazado a Dios, que ha cerrado su corazón totalmente a su misericordia. Hoy se predica poco de esto, ¿no? Pareciera que da miedo hablar de esto, pero hay que volver a hablar de estos temas. Hablaba con un sacerdote un día de estos y precisamente decía, en una sociedad aquí como en España, si hay que predicar del amor de Dios, de la sanación, del encuentro con Jesús. Y creo que hay que volver a hablar de estos temas, cielo, eternidad y de la realidad del infierno, de la condenación eterna. Había un santo que se llamaba San Vicente Ferrer, que era un tremendo predicador. Y algunos le llamaban el ángel del Apocalipsis a este padre, porque predicaba con una profundidad y una fuerza del cielo, del infierno, de la salvación eterna y de esta realidad de los novísimos, de las postrimerías. Y muchos, muchos, muchos se convertían, muchísimos. Y del infierno, del cielo, del purgatorio, hay muchas revelaciones privadas con las cuales uno puede leer, uno puede investigar. El infierno es una realidad, hay revelaciones privadas de Santa Teresa de Ávila. Hay ciertas almas que Dios les permitió ver el infierno, como a Santa Teresa de Ávila, a los pastorcillos de Fátima, Francisco, Lucía, a Santa Verónica Giuliani, Santa Faustina.
Anoten estos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, por favor. Numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, para que lo lean como tarea. Del numeral 1020 al numeral 1037. 1020 al 1037. Ahí van a leer esta primer dimensión de la escatología sobre la muerte, el juicio particular, cielo, infierno, purgatorio. Claro, claro y sencillo. Léanlo, por favor. Saquen su tiempo. Solo rescato algunas pequeñas frases. Numeral 1020. El cristiano que une su muerte a la de Jesús ve la muerte como una ida hacia él y la entrada en la vida eterna. Es decir, el cristiano no debiera temerle a la muerte. Por aquí donde estoy, hay uno de los conventos que fundó Santa Teresa de Ávila. Y Santa Teresa de Ávila decía, tan alta vida espero, que muero porque no muero. Es decir, ella ya estaba tan unida a Jesús en su santidad, que deseaba más bien, muero porque no muero, quiero estar con él. Numeral 1022 dice, cada hombre y mujer después de morir recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiera su vida a Cristo, el juicio particular. Y sobre todo en el juicio particular, numeral 1022, el catecismo toma la frase de San Juan de la Cruz, al atardecer de tu vida serás examinado en el amor. Como si la iglesia y el magisterio, lo que la palabra ya ha revelado, nos recordara, ok, sí, la vida de gracia, la vida sacramental, los mandamientos, servirle al Señor, y la clave de la salvación es el amor. Ama, ama, amar, amar. Porque uno puede estar muy metido en la iglesia, hasta de lunes a domingo, más que el cura, pero sirviendo, predicando, sin amor al hermano, sin amor a nadie. Sí, amar. Con razón dice Pedro en su primera carta en el capítulo 4, versículo 8, ante todo, tengan presente el amor porque el amor cubre multitud de pecados. Y en el numeral 1021 dirá también el Catecismo de la Iglesia Católica, la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Interesante este numeral 1021. Aquí en esta vida tenemos el tiempo abierto. Es la oportunidad. Así que no nos confiemos. Aprovechemos este tiempo, la vida, aprovechémosla, vivámosla al máximo para amar, para servir, para arrepentirnos, para pedir perdón, para perdonar, para luchar contra el pecado, sin desanimarnos. No nos confiemos, ¿no? Con el pecado, con alguna situación que ponga en riesgo nuestra salvación eterna. Por eso dijo el mismo Jesús en Juan 12:34, mientras esté la luz entre ustedes, crean en la luz, no sea que los sorprendan las tinieblas. Y sobre todo, hermanos, insisto mucho en un tema que ha resonado mucho en mi corazón desde noviembre de 2023, aunque siempre lo escuché desde que empecé en la iglesia, en la renovación, la santidad. Pero en noviembre de 2023 les cuento algo así rápido. Estaba aquí, por gracia de Dios, en Roma, en un encuentro de algo que se llama Caris, y terminé en Asís frente al cuerpo incorrupto del que hoy es Santo Carlo Acutis, este chico. Y yo estaba contemplando su cuerpo incorrupto, un chico de 15, 16 años, con sus jeans, sus tenis, su camiseta, como normal, santo. Y yo me decía a sí mismo, yo tuve una experiencia ahí personal
Estuve sentado contemplando el cuerpo incorrupto de Carlo Acutis buen tiempo y yo me decía a mí mismo, este chico con 15, 16 años ya es santo y yo con 42 en ese momento y no soy tan santo como debiera serlo. Pero me entró un deseo de santidad, que yo sirvo en la iglesia, todos los grupos y sobre todo desde la renovación carismática. Y cuando a mí me preguntan, para usted qué es la renovación carismática, yo en ese momento estaba pasando algunas dificultades en la vida, ¿no? Algunas dificultades personales y pastorales, ¿no? Pastorales, ¿sí? Algunas dificultades, hay incomprensiones y persecuciones y esas cosas. Y, y uno tiende a desenfocarse en el camino. Y cuando me preguntan a mí actualmente, para usted, ¿qué es servirle al Señor? Al menos desde la renovación carismática, solo decir ahora, para mí la renovación carismática es un camino de santidad. Y me entró un deseo de santidad. Vea, ponga sus manos en su corazón en este momento. Ponga sus manos en su corazón y diga conmigo, Espíritu Santo, infunde en mi corazón, en mi alma, un intenso anhelo de santidad, de ser santo. Eso dice el Papa Francisco en la exhortación Alégrense y regocíjense sobre la santidad en el mundo actual. Bellísima, léanla en el numeral 177. Al año siguiente, 2024, resulta que organiza un pequeño retiro aquí en Costa Rica para un grupo pequeño, 40, 50 personas, ahí en Santa Eufrasia, es un convento en Guadalupe, sobre el Espíritu Santo y la santidad. E invito a un obispo, bueno, que ha mencionado Roger, que comboniano, a Vitorino, y va y nos acompaña y nos da una prédica sobre la santidad. El tema era la santidad en ese retiro. Todos los temas eran en esta línea. Y Monseñor Vitorino dijo algo que me llamó la atención, que no había escuchado antes. Pues uno sabe más o menos el proceso para llevar a alguien a los altares. La iglesia primero estudia su vida, cómo vivió, sus virtudes, lo declara venerable, después siervo, después si hay un milagro beato y después la canonización si hay otro milagro. Yo no sabía lo siguiente cuando dice Monseñor Vitorino. ¿Sabían ustedes que cuando la iglesia abre la causa hacia los altares de una persona, toma en cuenta, de acuerdo al contexto, a la historia de vida de esa persona, los últimos 10 a 15 años de su vida? Depende de la historia de esa persona. Pero esto quiere decir, si antes de eso esa persona fue lo peor, la iglesia toma en cuenta los últimos 10, 15 años de su vida. Entonces, antes de eso, la persona pudo ser de lo peor. Prostituta como Magdalena, hoy Santa María Magdalena. Cómplice de homicidios como Saulo de Tarso, San Pablo, apóstol. Borracho, mujeriego, libertino, orgulloso, soberbio como Agustín. Después, San Agustín. Y cuando Monseñor dijo eso, a mí me entró como una esperanza. Y entonces yo dije, todavía puedo ser santo. Todavía puedo ser santo. Todavía puedes ser santo. Amén. Todavía puedes ser santo. Amén. La clave es, comienza hoy. Comienza hoy. Sigo más adelante. Yo sé que el tiempo creo que ya me está ganando, pero ¿cómo están? ¿Están bien? Sigo un momento más, Roger. No hay problema, Francisco. Tenemos todavía 20 Toda la minutos. noche. Sí, toda la noche. Si quieres, hacemos vigilia. No. No, Muy no, bien. tengo aquí, discúlpeme que me meta un momentico. La gente está muy emocionada. Me escribe por el chat personal que les gusta mucho, que me han preguntado que si nosotros damos formación. Sí, sí, somos yo, en el caso nuestro, yo soy comboniano y también recibo formación y esta formación
queremos transmitirla. Es decir, viera cómo pregunta la gente, que está te gusta mucho lo que estás hablando. Sigamos. Bueno, Sigamos. seguimos un momento Sí, sí, sí. Yo sé para... que estás cansadito porque, imagínate, son las 3:30, 4 de la mañana. Aquí son las 4:40, pero estamos bien, Ok, muy bien. vamos. Sigo con la otra parte, hermanos, la otra dimensión de la escatología. Recuerden que es eh, universal y cósmica. Ok, hablamos de esta primer parte, en fin, escatología, les he hablado varias cosas. Muerte, juicio personal, cielo, infierno, purgatorio. Es importante aclarar lo siguiente. Solo hay dos estados em, definitivos para el alma, eh, o la salvación o la condenación. El purgatorio es un estado transitorio. ¿Mm? Es más, el purgatorio un día desaparecerá y ya verán por qué. Vienen los otros elementos de la escatología, que son la dimensión universal y cósmica, que nos habla, uno, de la proximidad del fin del mundo, de las señales de los últimos tiempos. Mateo 24, Lucas 21. Yo les dejo la nota, lean, ustedes tienen que leer. Mateo 24, léanse el capítulo 24 de San Mateo y el capítulo 25 y el capítulo 21 de San Lucas. De hecho, la Biblia, mi Biblia incluso eh, subtitula en el capítulo 24 de San Lucas, eh, subtitula Discurso escatológico de Jesús. ¿Eh? Cuando Jesús comienza a hablar de la gran tribulación, del comienzo de los dolores, de las señales de los últimos tiempos, de la resonancia cósmica de su venida, habrán señales en los cielos, las estrellas, la luna no dará su resplandor. Eso se llaman los signos y señales, ¿ah?, que preceden o precederán su segunda venida. Es el discurso del fin de los tiempos. Y el Señor hablará, pues, de las señales, de señales claras, que déjenme decirles que son muy claras en este tiempo, y sobre todo desde el siglo XX a la actualidad. Oirán hablar de guerras, de pestes, de enfermedades, pero Jesús nos dice todas estas cosas. Si ustedes leen el capítulo 24 de San Mateo, Jesús dice, ustedes oirán hablar de todas estas cosas, pero no se alarmen, no teman. Amén. No tengan miedo. Esto va a pasar, pero no tengan miedo. Entonces, en este primer elemento de la escatología como dimensión universal y cósmica, se habla de las señales de los últimos tiempos, estos discursos de Jesús, donde hablará de la gran apostasía. San Pablo también habla mucho de esto. Según de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, Pablo hablará de la gran apostasía, de los tiempos de apostasía, es decir, donde se le da la espalda a Dios, donde se le da la espalda a la fe. Eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿sí o no? Se habla del, Jesús mismo diría en Lucas 18:8, si no me equivoco, Lucas eh, hablaría del enfriamiento del amor. El amor se enfriará, la caridad se enfriará. Mateo 24:12 hablará, surgirán falsos profetas. Perdón, Mateo 24:13 es cuando dice, la caridad de la mayoría se enfriará, el amor se enfriará. Díganme si eso no es lo que vemos en estos tiempos. Una frialdad impresionante, que hay gente que prefiere grabar hasta cuando está ocurriendo una tragedia, un asesinato, que ayudar como si fuera cualquier cosa.
es impresionante. Yo creo que estamos en esos tiempos. Entonces, todo ese lenguaje, el reinado del anticristo, todo este tema del anticristo, que el anticristo no crean que va a venir con cachos y cola, o como un monstruo. ¿Saben qué significa anticristo? Algunos interpretan el que se opone a Cristo, sí, pero anticristo significa sobre todo el que se pone en el lugar de Cristo. Es decir, más bien se va a presentar como alguien bueno, como alguien que trae la paz, la salvación al mundo, la unidad de las naciones. El anticristo es un tema que está en la escritura. Todo esto tiene que ver con ese primer elemento de los signos de la proximidad del fin del mundo. Segundo, voy rápido por el tiempo, eh, tiene que ver con el juicio universal. Habrá un juicio universal. Mateo 25:31, ¿no? Es el texto eh, que habla del juicio final en la enseñanza de Jesús. Mateo 25:31 y siguientes. Clarísimo. Enseñanza del Maestro. Habrá un juicio universal donde se pondrá al descubierto ante todos los hombres nuestra vida. ¿Cómo va a pasar eso? No sé. No sé. Eso trasciende nuestra mente, nuestra comprensión, pero va a pasar. Pero saben, el juicio universal, es importante aclarar, no es diferente no es otro juicio aparte al juicio personal. ¿En qué sentido? Es decir, el juicio particular se va a hacer público en el juicio universal. ¿Me doy a entender? Toda la humanidad de todos los tiempos estaremos frente a Dios, que es amor, que es misericordia, y donde la verdad y el amor, la misericordia y la justicia de Dios triunfarán. En esta dimensión de la escatología está lo que llamamos la resurrección de los muertos, la resurrección de la carne, lo que profesamos en el credo, en cada misa. Al fin, eso está unido al juicio universal. Esto enseñan los grandes maestros de escatología. Cuando sea la resurrección de los muertos, vendrá el juicio inmediatamente. Jesús habló de esto. Juan capítulo 5, versículo 28-29. Juan capítulo 5, versículo 28-29 dijo Jesús que al final de los tiempos todos resucitarán. Unos resucitarán para la salvación eterna y otros resucitarán para la condenación eterna. Juan 5, 28 y 29. Esto del juicio universal y la resurrección de los muertos es lo que se llama también dentro de la escatología la venida gloriosa de Cristo, la venida visible de Cristo, la parusía, la segunda venida de Cristo. Ahí es cuando ya el purgatorio desaparecerá en ese juicio universal, en la resurrección de los muertos. No habrá más purgatorio, es decir, habrá después de ahí cielo, gloria eterna, perdición eterna. Por eso les decía, la iglesia enseña que el purgatorio es un estado transitorio de purificación de las almas, en espera incluso de qué? De la resurrección futura, de la resurrección de los muertos, de esto, de la resurrección gloriosa, de la que habla Pablo también en 1 Corintios 15. Les decía, y quiero que comprendan esto, de aquí al juicio universal, ¿qué pasa cuando muero? Está la separación de mi alma y de mi cuerpo.
el cuerpo para el cementerio, polvo. Pero tu cuerpo, mi cuerpo, tiene un valor eterno. Usted y yo estaremos en la gloria de Dios con un cuerpo glorificado. Dice Filipenses 3, 20, 21. Él transformará este cuerpo en un cuerpo glorioso como el de Él, como Jesús. Jesús está en el cielo con su cuerpo glorificado. Sigue siendo verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, mientras tanto, mientras no venga Jesús, el juicio universal, el día que usted muere, está la separación del alma y del cuerpo. Y en el juicio universal, en la resurrección de la carne, nuestro cuerpo será nuevamente glorificado, unido a nuestra alma para toda la eternidad. Eso es una verdad de fe. Y esto tiene que ver con la escatología. Y viene el otro elemento y último de la escatología en esta dimensión universal y cósmica, que es la transformación del mundo. La transformación del mundo. La consumación de las cosas. Pedro dice, según de Pedro 3:13, que este mundo será transformado en un mundo nuevo. Recuerden Apocalipsis, habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cómo será eso? Si alguno me quiere preguntar, no sé, pero será. Pues yo pienso que bueno, esto es así de hecho. El pecado, hermanos, imagínense ustedes la consecuencia del pecado sigue, sigue, sigue todavía sobre la creación. Por eso dice Pablo en Romanos 8:19 que la creación entera gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, que haya esta manifestación de los hijos de Dios al final de los tiempos, y haya un cielo nuevo y una tierra nueva. Como Dios lo quiso desde el principio en el Génesis, antes de que entrara el pecado. Esto sucederá. Entonces, no he hablado, hermanos, termino con esto, no he hablado del limbo, porque el limbo no es doctrina de la iglesia. Tengámoslo claro, no es doctrina de la iglesia. Fue una idea, por así decirlo, como una idea, como una reflexión teológica, incluso desde la Edad Media, pero y desde muchos en siglos atrás, ante la pregunta, ¿qué pasa con los niños no bautizados? La iglesia llegó a la conclusión de que Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. ¿Qué pasa con los niños no bautizados? Rezamos por ellos. Y Dios sabe lo que hará. Él es más grande que nuestros razonamientos y conclusiones. Por eso no hablé del limbo. Y el limbo no es doctrina de la iglesia, para que lo tengamos claro. Uno no puede decir, existe el limbo. No, no lo sabemos. No. Y por más cosas y revelaciones privadas y demás, la doctrina de la iglesia solamente habla de cielo, infierno, purgatorio. Repito, en cuanto a los niños no bautizados que mueren, la iglesia enseña, o nos dice, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. Amén. Entonces, de seguro que Dios sabe lo que hace, Dios sabe lo que hará. Así que, hermanos, el más allá comienza más acá. Así que busquemos la vida eterna. Recuerden, la escatología tiene que ver con todo esto, con todos estos elementos. La ruta es Cristo. Caminemos en Cristo, caminemos con Cristo. Y
como dice Mateo 24:13, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Amén. 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 Amén, hermano Bien. Francisco. Amén, hermano Francisco. Agradecerte, me gustaría, hay muchos preguntan por aquí si tenés algún canal, si tenés algún canal o alguna página en YouTube también o en Facebook. Y Sí, mucha gente muy interesado que si estás dando seminarios, algún curso. Aquí de Costa Rica vemos varios que sabemos que te seguimos también acá en las páginas, pero también digamos, esta plataforma, pues vamos enfocados en temas tan importantes como como la escatología, ¿verdad? Hermano Francisco, que muchos de nosotros desconocemos, que nosotros en realidad hay veces no nos interesamos por leer. Ahora que nos pones varias citas bíblicas que nos dejaste de tarea, pues son muy importantes, son demasiadamente importantes para refrescar todo esto que nos enseñaste, todo esto que nos estás dando a conocer. No sé si querés decir algo en especial o me encargo yo de dar las direcciones, por ahí me las están poniendo, ahí está tu ahí padre. ponía Ajá, en Facebook Francisco Javier Araya, ajá, con Y Araya. Francisco Javier Araya, también así en YouTube hay un canal, Francisco Javier Araya. Em, Dirigimos un ministerio que se llama Proyecto Timoteo. También lo encontrarán así en Facebook, Proyecto Timoteo. Tiene una T ahí lo encontrarán, Proyecto Timoteo, o en Facebook. Francisco Javier Araya también en Facebook y en el canal de YouTube. Ahí hay también bastante material, ya hay cursos que se han subido enteros. Encontrarán cursos sobre lo que llama escuela de oración, hacia la intimidad con Dios, escuela del perdón, escuela de liberación, de intercesión, de discernimiento, en fin. Esos son ahí pueden ubicarme. Ok, ok, Francisco, de verdad, muchas gracias. Sé que estás cansadito, ¿verdad? Son las 5 de la mañana, las 5 de la mañana, me imagino por ahí. Y ya va a Estás, amanecer. estás en vigilia. De verdad, a muchos hermanos que también me han estado preguntando, vamos a profundizar más en el tratado de escatología. Hay temas increíbles sobre el alma, sobre el espíritu. Todos estos temas vamos a tratarlos acá en esta plataforma de evangelización católica también, que apoyamos también igual a la plataforma de Timoteo, ¿verdad? En cual también queremos abrir el conocimiento de muchos católicos, ¿verdad? Que muchas veces por ignorancia este, se van para otro lado y tenemos acá digamos, la doctrina verdadera. Yo quisiera en esta noche, no sé si hay alguna pregunta así rápidamente, si no, me la mandan al chat y en algún momento la contestamos porque Monseñor Victorino nos va a ayudar mucho también con respecto a eso. ¿De acuerdo? Está Marta levantando la mano. Sí, Marta, dinos. Gracias. Bueno, él habló, ¿verdad?, de que no existe el limbo, pero quisiera saber sobre el seno de Abraham, que se habla cuando Jesús Ujú, ujú. resucitó, que ujú, Era un lugar gracias. temporal también, Ujú. porque recuerden que en el credo decimos, descendió a los infiernos, Jesús. El seno de Abraham enseña a la iglesia que era algo como parecido al purgatorio, ¿no? Era como los justos del Antiguo Testamento, en espera de la salvación. Recuerden que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Es que Cristo es el centro de la historia de la salvación, porque Él es el Salvador.
Y el seno de Abraham era visto como un lugar también como transitorio, que deja de existir en la resurrección de Jesús. Porque ¿qué hace Jesús con la resurrección? Pues nos abrió el cielo, recuperó lo que se había perdido definitivamente. Y San Agustín tiene una frase, Marta, que dice, explicando esta parte del credo, cuando Jesús eh, eh, descendió a los infiernos, dice San Agustín, me encanta. Jesús descendió a los infiernos solo, pero no subió solo. Subió con los redimidos, con los que esperaban la salvación desde nuestros primeros padres, con todos los justos. Recuerden que en el Antiguo Testamento habla mucho del Seol, de esto, y esa es la explicación. Alguien Ahí le pregunta dejo aquí, también, Francisco, para que ella lea el 633 del catecismo. excelente, Sí, sí, es una explicación. 633, Sí. para que lo anotes ahí, Marta, y los demás hermanos. Recordemos Ah, todo lo que sucedió el sábado, ¿verdad? Cuando Jesús bajó a los infiernos, ¿verdad? Lo que la iglesia nos explica, ¿verdad? Él bajó a recuperar lo que también, lo que le pertenecía a nuestra Amén. iglesia. Ujú, Aquí alguien pregunta, ¿qué recomienda la iglesia para alguien que no perseveró en el Señor y fallece? Orar, ujú. orar, 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 ofrecer la Eucaristía, ofrecer misas, orar. No hay otro camino, hermano. Y la semana pasada que don Alan nos hablaba un poquitito, ¿se acuerda, don Alan? De los sacramentos. Aquí está Alitan con nosotros. Así es, así ¿Qué es. sucede cuando un sacerdote visita a una persona en esta condición? Cuando una persona, bueno, cuando el sacerdote la visita, le da la extrema unción, se le perdonan los pecados. Cuando se le Esto, da, esto es básica, es enseñanza de la esa enseñanza Iglesia básica. Católica. Va al ¿Ok? cielo porque sus pecados son perdonados por medio del sacramento de la extrema unción y va al cielo, definitivamente. Ok. Así es Por sencillo. ahí Vivian levanta la manita. Esa es la fe que tenemos, ¿verdad? Esa es la fe que Amén. tenemos y la que tenemos que mantener siempre. Amén. Vivian levanta la manita, sí. Así rápidamente, muchísimas Gracias. gracias. Todo está muy bonito, pero quería decirle, don Francisco, si no es mucha molestia, si nos puede repetir, por favor, o enviar tal vez a Rogercito la oración que hizo al iniciar el Espíritu Santo pidiendo santidad. Viera cómo me tocó muchísimo, porque de verdad que yo a veces sufro de, de ciertos ataques espirituales y esa oración, aunque usted no lo crea, vieras que me tocó muchísimo. Me gustaría hacerla, seguir haciéndola, si no es mucha molestia, le agradezco si se la puede pasar a don Roger para que él nos la envíe, la oración inicial que usted hizo al Espíritu Santo pidiendo santidad en cuanto a los pensamientos, las acciones, en todo estuvo lindísima, le agradezco mucho. Claro que sí, Gracias, Vivian. Gracias, claro que gracias. sí. El temita lo estamos grabando, ¿verdad? Alan, Alan, Es lo correcto. tenemos grabado. Si Dios lo Y, permite, y ahí si estoy. Francisco me da permiso compartirlo, no sé si me da permiso. Sí, sí, claro que sí, claro que Ok, sí. sí, esto lo comparto básicamente en mi plataforma con los que están inscritos ahí. Y si alguno tiene interés, 7019-2302, 7019-2302. Por acá estamos entonces todos los domingos de 7:30 en adelante a las 9:15 más o menos. Es un tiempo muy bonito. Mucha gente me ha pedido ese tiempo, Francisco, porque dice que es un tiempo en que ya están después de misa, ya han descansado y dice que es un momento bueno y vieras que por gracia de Dios muchos hermanos se han incorporado a la plataforma de formación católica. Durante todos estos domingos vamos a estar tratando temas sobre escatología. Son temas muy profundos que nos van a aclarar muchas dudas que tenemos. No sé si queremos, si querés, Francisco, abusando un poquitito de vos,
hacemos una oracioncita final y ya nos despedimos. Bien, ¿Está bien? te damos gracias, Señor Gracias, Jesús. Señor. Gracias, Jesús, Bendito sea, Señor. por tu presencia. Sí, Señor. Podemos abrir los micrófonos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Estamos Alabado aquí seas. Alabamos. reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque tan Creemos bueno en eres ti, Dios. esperamos. Sí, Señor. Bendito y alabado sea tu Confiamos. nombre. Jesús vivo, resucitado, Resucitado, dentro de este tiempo de gracia, está abierto en este momento en la iglesia, en el mundo. Señor, y que toque nuestro corazón. Derrama, Jesús, gracia, Gracias. Sí, Señor. bendición, Amén. sanación, Sí, Señor. liberación de en este lugar, en cada uno de mis hermanos y hermanas. Espíritu Santo, Gloria, alabanza. derrama, Señor Jesús, tu palabra. Gracias. Juan 1:17, Gracias, Señor Jesús. desde tu plenitud, Bendito sea. derrama sobre todos gracia sobre gracia. Jesús, Sí, Señor Jesús. desde tu plenitud Gloriosa. gloriosa, derrama sobre todos aquí, Sí, en sí, la sala de Zoom, Sí, Señor. gracia sobre gracia, Bendito sea. gracias, Señor. bendición sobre bendición, Gracias, Señor. perdón sobre perdón, sanación sobre sanación. Jesús, porque estás vivo. Gracias. Todo lo que tú Jesús, tocas Jesús. llena de vida. Todo lo que tú tocas se mueve. Todo lo que tú tocas restaura. Jesús, todo, mi fuerza, mi luz, mi esperanza. Derrama, Señor, en todos mis hermanos y hermanas hermanas, la fuerza del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, llena cada habitación, cada lugar donde se encuentran mis hermanos y hermanas. Llena cada habitación, cada lugar con tu presencia, con tu fuerza, aliento de vida, tu creador, Señor y dador de vida. La palabra dice en Romanos 8:11 que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros. Y si el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, dice San Pablo, Él dará vida a sus cuerpos mortales. Dará vida desde aquí y ahora, no solo en la resurrección futura. Espíritu Santo que nos habitas, que moras en nosotros. Dígale un momento al Espíritu Santo, Espíritu Santo, sé libre en mí, libre en mí, que yo sea libre en ti. Espíritu Santo, poder de la resurrección, Señor y dador de vida, da vida aquí a mis hermanos y hermanas, da vida interior, vida al alma, al corazón, consume con tu presencia toda tristeza, toda soledad, toda depresión, toda ansiedad, toda lucha en los pensamientos. Libera de toda perturbación del maligno enemigo. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, da vida interior. Trae el orden. Dígale al Espíritu Santo a mi interior. Sana, Espíritu Santo, lo profundo, como solo tú puedes y sabes hacer. Llena, llena,
todo vacío. Que todos aquí se sientan llenos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, da vida espiritual, vida de Dios, vida de gracia, vida divina. vida divina. Espíritu Santo, Espíritu reaviva Santo, la fe, reviva la esperanza, esperanza, amor del Padre y del Hijo. amor del Padre. Funde tu amor en cada corazón. Da vida, Da vida de vida, Dios. vida de Espíritu Santo, te pido, Espíritu Santo, restaure la libertad de Hijo de Dios en quien la esté necesitando. en quien esté, Y rompe toda cadena, rompe atadura, todo, porque donde tú estás hay libertad. Espíritu Santo, te pido también, Señor y dador de vida, que des vida a los cuerpos enfermos. Da vida, Espíritu Santo, a los cuerpos enfermos en este lugar. Los que están enfermos, Espíritu Santo, Señor y dador de vida. En el nombre de Jesús, da vida, vida a los huesos enfermos. a los huesos, En el nombre de Jesús, en el nombre del Espíritu Santo, Espíritu Santo, da vida a las células enfermas, a los órganos enfermos, los órganos enfermos, a los sistemas circulatorios enfermos. a los sistemas Sopla, circulatorios enfermos, Espíritu sopla, Santo, Espíritu sobre los Santo, pulmones. sobre nuestros pulmones, Espíritu Santo, Espíritu Santo, creador de vida, Señor y dador de en vida, el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Toda dolencia física. Quema toda célula enferma, tumores, gastritis, úlceras, en el nombre de Jesús, nombre de Espíritu Santo, Espíritu Santo, nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Jesús, porque nos has abierto el cielo. Gracias, Jesús, porque nos bendices. Aquí en la tierra, en este mundo, todavía experimentamos las dificultades, las tribulaciones. Señor, desde ya quieres que seamos felices, seamos plenos en ti. Y tú, Señor, te haces presente. Y tú, Señor, nos bendices, nos amas. Gracias, Jesús. Gracias por todo. Gracias, Señor. Gloria y alabanza, Jesús resucitado. Y te pido que nos des la gracia, perseverancia. Y oramos también en Señor este momento Jesús, por Francisco. te pido un momento por las personas que aquí no pueden dormir bien. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Siento que hay varias personas que no En pueden el dormir nombre de bien, Jesús. En el nombre de no pueden Jesús. conciliar En el nombre de sueño. Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, En el nombre Señor de Jesús, Sí, Señor. quizás pueden ser varias, En el nombre de Jesús. pero Alabanza, alabanza. quizás En el para nombre de ustedes sea Jesús. nuevo, pero esto que voy a decir no es algo nuevo desde la iglesia, sino que está en la Escritura, en 1 Corintios 12, 7 al 11, cuando habla de los carismas. San Pablo hay un carisma llamado palabra de conocimiento, pero venía a mi mente con claridad que hay alguien que no puede dormir bien, que toma muchas pastillas para dormir, que padece de insomnio. En el nombre Y de el Jesús. Señor te está sanando. Aleluya. Gloria, Es la gloria, prueba en gloria, esta gloria. noche. Gloria, alabanza. Tome las pastillas Gloria a esta Dios. noche. ¿Ok? Vas a dormir como nunca antes has dormido. Para la gloria de Dios.
Señor. para la gloria del Señor. Bendito seas, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo lo demás que estás haciendo. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque en este momento Sí, Señor. toda perturbación se va Sí, Señor. y llenas de paz, de alegría, Nos de gozo. llenas de paz y de alegría y de Porque eso gozo. somos. Eso somos. Desde ya somos hijos de Dios, bienaventurados. Sí, Señor. Gracias. Desde ya. Desde ya, Jesús. Gracias, Tú nos sí, bendices. Aleluya. Te damos gracias. Gracias. Señor. Porque en la casa del Padre, Gloria a en Dios. ese lugar que nos estás preparando, no habrá nunca más llanto, tristeza, ni dolor. Bendito seas, Jesús, por siempre. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. Y amén. Amén. Nosotros también oramos por vos, Francisco, ahí en España. Aquí hay una persona que puso que yo soy una hermana, es la que pone acá que ella es la que lo que el Señor está revelando por don de ciencia, ¿verdad? Que ella toma muchas pastillas para conciliar el sueño, dice. Dice que siente el Señor que hoy el Señor le está sanando. Un fuego, un calor, dice el Señor. Gracias, Señor. Damos gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria al Señor. Démosle gloria al Señor, porque la gloria es del Señor. Bendito sea, alabado sea. Gracias, Jesús. Bendito sea, Señor. Por siempre, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias Por todo lo que nos has permitido reunirnos en este grupo, Señor, y sigue insistiendo este hermano Francisco que nos representa a nosotros allá en España. Sí, Señor, te Oramos por su pedimos, vida. Javier, Señor. Oramos por su vida para que el Espíritu Bendícelo, Santo Señor. se Cuídalo, siga protégelo moviendo en todo sobre tu momento, corazón, Señor. Guía sus para que el pasos. Espíritu Santo le dé la sabiduría, Dale le dé el discernimiento, conocimiento, sabiduría, Señor. te derrame con poder, Dale con salud, gloria, Padre sobre Celestial, su para que mente, su pueda alma, su continuar vida. adelante con esa Que el labor. poder tuyo, Señor, sea Habrá manifestado. protección alrededor de Que la él, Virgen para que Santísima, ningún la acto del Virgen de los enemigo ángeles, la Reina del se cielo, pueda continuar este también proyecto que lo tú le has bendiga a dado, ellos Padre benditamente, que lo Celestial. reanime en sus Bendice fuerzas, su familia, y que su él pueda en hija, este su hijo, momento descansar, para Dios, que su hoy, que familia. ya hoy es lunes, allá en España, Bendice él sienta fuerzas a nuevas Helen, como las de Señor, Lucifer. Señor, y que compañera de vida. esa nueva gracia que estás derramando sobre todos nosotros y Sí, sobre Señor, nuestro hermano gracias. sea transmitida a ese pueblo. Virgen Santísima, ruega muy Y Madre especialmente. Santísima. Y todos juntos decimos, Padre nuestro, Padre que estás nuestro, en el cielo, Santificado santificado sea tu sea tu nombre. nombre. Venga Venga a a nosotros nosotros tu tu reino. reino. Hágase, Hágase, Señor, Señor, tu tu voluntad en la voluntad tierra como como en el cielo. en el cielo. Tu ofensas, Hágase nosotros damos a los que nos las ofensas. dejes caer la También tentación nosotros del mal. perdonamos a los que nos ofenden. No nos No dejes dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Alégrate, María, Alégrate, llena eres de gracia. El Señor es Bendita El eres Señor es entre contigo, bendita bendita eres eres entre entre todas las mujeres, mujeres. bendito es el fruto Bendito de es tu el fruto vientre, de tu Jesús. vientre, Jesús. Santa María, Madre de María, Dios, Madre de Dios, ruega por Ruega por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la ahora y hora en de la hora nuestra de nuestra muerte. Amén. muerte. Amén. Y decimos todos, dulce Madre, Dulce Madre, no te alejes, mi vida Ven con nosotros en nosotros a todas esta estas parte. personas, Únete a la Jesús, ya que nos proteges tanto, de la Madre, que nos bendiga el Padre, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Buenas Amén. noches, buen día, Francisco. Muchas gracias. El Señor los bendiga. Muchas Muchas gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias, bendecida noche para todos.
Bajo el Gracias. manto de Mamá María y feliz Pascua de Resurrección para todos. Igualmente, Felices Pascuas. igualmente gracias. Felices Pascuas de Resurrección. Bendiciones. Gracias, hermano Bendiciones. Francisco. Buenas Bendiciones para noches. todos. Buenas Buenas noches, bendiciones a noches. todos. Gracias. Buenas Saludos. noches. Hermoso. Buenas noches. Gracias. Buenos días para Francisco. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Un gusto escucharlo. Quitan Buenas los- noches, don Roger. Bueno, buenas noches. Gracias. Buenas Nos noches. esperamos el próximo domingo. Gracias. Perfecto. Gracias. Bendiciones. Ala, me saca. ¿Finalizo o finaliza usted? No lo escucho, Ala. Finalizas, no hay problema. Ok, Aquí guarda, ya yo guardas. quedo. Yo lo Ya guardo. guardas. Ok.